Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22. Y ya lo anticipábamos, César Villanueva reúne los testimonios de un grupo de expertos que reflexionan sobre la política exterior de México en el campo de la cultura. Para hablarnos de este gran libro, damos la bienvenida a Edgardo Bermejo, autor de Imagen de México, Diplomacia Cultural contra Marca País, una falsa encrucijada, y a Gerardo Ochoa Sandy, firmante de Los Públicos Receptores y la Estrategia de Imágenes al Exterior, que se incluyen en este gran texto de César Villanueva, quien también los interrogó antes de llevarlo a la práctica. Bienvenidos, señores. Muchas gracias, Güeman. Adelante. Muchas gracias, Rafael. Pues bienvenidos. Qué interesante. Cuando estaba observando esto me llamó mucho la atención. Por ejemplo, hemos conversado en diferentes años y en diferentes épocas, Edgardo. Has estado en China, has estado en Dinamarca, has estado ahora en el British Council. ¿De qué manera esto que llamamos cultura, eso que se llama cultura, forma parte de las actividades diplomáticas en el mundo contemporáneo? Yo creo que es fundamental, es una herramienta de todos los gobiernos que la usan de muy distinta manera. El nuestro, el gobierno mexicano, tiene una larga tradición en materia de promoción de su imagen a través de la cultura y de cooperar con el resto del mundo a partir de ese gran patrimonio que es la cultura. Otros países lo han hecho desde lo que se le llama el poder suave, el soft power, que un académico norteamericano así lo bautizó, y es esta idea de poder disuadir a otros a partir de elementos blandos y no duros, en este caso la cultura, la educación. México tiene una tradición larga en esta materia y no obstante, la diplomacia cultural, que ha sido, digamos, uno de los pilares de nuestra presentación hacia el exterior, merece un debate frente a lo que está ocurriendo en el siglo XXI, porque las cosas están cambiando, porque la manera en que nos ven en el resto del mundo también ha cambiado, se ha deteriorado en algunos sentidos, y porque tenemos que pensar en un dilema que el libro plantea desde un principio, el libro coordinado por el profesor César Villanueva, que es quizá muy probablemente el principal experto en México, quien más ha estudiado sistemáticamente el tema de la diplomacia cultural, y es o nos renovamos o nos quedamos en la irrelevancia, o asumimos que los modelos culturales del siglo XXI ya no se parecen a lo que entendíamos por gestión cultural del siglo XX, o entendemos que la revolución digital está llevando a la difusión de los mensajes de forma muy distinta, que las comunidades culturales se han transformado radicalmente, que hay nuevos actores en la escena internacional para hablar de la cultura y del arte, o hacemos esta reflexión o vamos a perder uno de nuestros pilares en la tradición diplomática mexicana, y ese es el espíritu del libro, y ese es el espíritu por el cual César convocó a un grupo de personas que de una u otra manera hemos estado en esta palestra, desde uno de los, yo diría uno de los maestros de la, o de los figuras centrales de la diplomacia cultural, que es el embajador Jorge Alberto Lozoya, hasta embajadores en activo, con la embajadora Marta Bárcena, actualmente en Turquía, o el maestro Alberto Fierro, que por años dirigió la parte cultural de la Cancillería y antes del CONACULTA, y a su vez a un grupo de agregados culturales que salimos en los últimos 15 años, digamos, a distintos destinos, y que esta práctica de estar afuera representando nuestro país, representando la cultura de nuestro país, nos brinda una perspectiva que se reúne en torno a este libro, que es un debate colectivo. Gerardo, tú hablas de estrategias y hablas de públicos, pero son públicos que están en el exterior. ¿Cómo se identifica o cómo identificar estos públicos? Cuando estamos hablando en México que necesitamos crear públicos, necesitamos nuevos públicos para la danza, para el teatro, ¿cómo observar esto en otros países, en otros contextos, en otras idiosincrasias? Que quizá por mi formación dentro del periodismo cultural y la experiencia de gestión cultural también que tuve en algún momento en el Museo Sumaya, el primer referente para mí fue acercarme a los medios de comunicación, es decir, cuál era el registro cultural, político, social que estaba haciendo la prensa, la radio, la televisión, y asistir a distintos eventos, festivales. Yo creo que una actividad crucial de la diplomacia cultural está en la calle, está afuera, no es un trabajo en la oficina. O sea, es como el periodismo, es a pie. Es a pie, hay que aparecerse, hay que estar allí, hay que saber en dónde está uno, es decir, si uno va a un festival a presentarse con las autoridades, los directores, hay que conocer la historia de este festival, si uno va a una galería, a un museo, hay que llegar ya con la tarea hecha,
para que perciban que el representante de la cultura de México, en mi caso que fue Praga, Lima o Toronto, es un interlocutor viable. Presentar la cultura de México en los festivales y en los recintos del país o la ciudad sede creo que es clave, porque ellos ya tienen sus públicos, los públicos ya van allí. Entonces tenemos ya, digamos, esa garantía. De nuestra parte, entonces, tenemos que llegar a plantear una oferta cultural, un abanico cultural lo más amplio. Podemos encontrarnos con interlocutores que están perfectamente al tanto de ciertas disciplinas artísticas, otros que no tanto, pero que tienen interés. Y yo creo que es la manera más práctica, más viable, más consistente para llegar a esos públicos. Es que esto me parece también muy importante porque se trata de derrumbar prejuicios, pero no solo desde el panorama o desde el ámbito cultural, también de las realidades que se viven. En el caso particular del artículo, del ensayo de Edgardo, traes a cuento al principio Los Olvidados de Buñuel, que me parece un ejercicio muy interesante porque también es ver las dos caras de la moneda. Sí se caen los prejuicios, pero a favor y en contra de lo que se está construyendo en una sociedad. Es uno de los muchos debates que ahora nos plantea la gestión cultural y la diplomacia cultural. ¿Debe el gobierno mexicano apoyar a sus creadores en el exterior sin ninguna restricción en cuanto a su expresión? Lo cual me parece que sí, así debería de ser. Y ponía yo el ejemplo muy emblemático de Luis Buñuel, que en el 51 lleva a Los Olvidados a Cannes. El gobierno mexicano enfurece por esta actitud, piensan que está denigrando la imagen del país, mostrando una cara de la pobreza en plena etapa modernizadora alemanista. Octavio Paz defiende la película desde un modesto puesto de segundo secretario en la embajada en París. Esto le cuesta el puesto y 25 años después nadie puede negar que Los Olvidados es patrimonio de la humanidad y es una de nuestras caras fundamentales, una manera de expresar lo universal a partir de lo mexicano. Muchos años después, hace apenas unos años, nos enfrentamos al mismo dilema, en este caso en la Bienal de Venecia, con Melanie Smith, perdón, no es cierto, con Teresa Margoles, que en el 2009 llevó una propuesta muy radical, muy controversial sobre el tema de la violencia y el narcotráfico, que de nuevo hizo un cortocircuito en las instituciones culturales mexicanas. Y de nuevo, Teresa es una artista plenamente reconocida, plenamente establecida, y entonces uno de los tantos debates que tenemos. Lo que está claro y lo que aquí se debate a múltiples voces es que en cualquier sentido, la diplomacia cultural no puede ser vista simplemente como una parte ornamental de nuestra diplomacia. No está hecha solamente para cortar el lazo en una exposición y para tener un bonito concierto de piano. Es mucho más que eso. Es no solo, como decía yo, uno de los patrimonios de nuestra tradición diplomática, sino que es una manera de entender que la cultura, y en este caso la cultura para México, es una fuente fundamental para nuestro desarrollo económico. Genera ingresos, genera empleos, y representa para nuestro país el aporte de la cultura a nuestra economía es cada vez más alto. ¿Cómo vamos a traducir esto? ¿Cómo vamos a fortalecer esto a partir de nuestras relaciones con el resto del mundo? Es uno de los tantos temas a debatirse en este libro. Hay algo que también me llama la atención a propósito de esto que estoy escuchando. Por ejemplo, un ejemplo a propósito de esto de la marca de país. Marca de ciudad, hablemos de la Ciudad de México. Hace unos años en este estudio fue parte del set de filmación de una película que se llama Hombre en Llamas de Tony Scott, que hablaba sobre el secuestro en México. La imagen de la ciudad no fue del todo halagüeña. Este año tuvimos a el agente 007 también con esta marca de Ciudad de México, pero a final de cuentas tampoco se está hablando de la Ciudad de México. ¿Cómo hablamos de un producto que es cinematográfico viniendo a México? ¿Cómo se cuidan estos perfiles? ¿Qué es lo que se quiere hacer saber de México? ¿Quiénes son las personas que son seleccionadas bajo qué criterios para llevar esta cultura del momento y además esos clásicos del momento? Porque se convierten también la cultura en una de las estrategias para poder desarrollar mejores relaciones económicas o mejores relaciones políticas, ¿no? Sí. En el caso de Toronto, por ejemplo, que fue en la última sede en la que yo me encontré y que coincide durante el periodo del presidente Calderón, es cuando se declara la guerra contra el narcotráfico, se podrán imaginar la cobertura cotidiana en radio, prensa y televisión acerca de esos hechos.
O sea, era un tema muy, muy, muy candente. Y naturalmente, por ejemplo, en festivales de primerísimo orden como Hot Docs, de documentales, o el Toronto International Film Festival, que funcionan como instituciones muy consistentes con sus comités de selección, era muy frecuente tener propuestas dentro de la programación que abordasen esos temas. La obligación diplomática de las sedes es sumarse definitivamente a esos esfuerzos. Han sido elegidos, seleccionados para participar en festivales de altísimo nivel, en la medida de los recursos que son pocos en la Cancillería, que en general y más en el área cultural, llevarlos a que se presenten. Y lo que conversaba yo con mis titulares en el Consulado General de México en Toronto era que lo que estábamos haciendo ahí era enviando una señal de libertad de expresión y de apertura, y más allá de eso, la mayoría de esos documentales y esas películas decían abajo IMCINE, CCC, y diversos fondos de apoyo cinematográficos. La política cultural del Estado estaba apoyando proyectos de esa índole que reflejaban esa circunstancia, que otra cosa tiene que ser la cultura, sino eso, y nosotros simplemente teníamos que complementar el proceso que iniciaba desde la aplicación del cineasta, el guionista, para desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Yo creo que allí la función de la gestión cultural en el exterior era colaborar estrechamente y darle continuidad a lo que ya aquí las instituciones culturales venían realizando. Y después de plantear estas teorías, estas prácticas, estas técnicas, ¿cuál será el siguiente paso? Porque yo creo que esto es importante presentarlo no solo aquí, no solo para que todos los que estamos involucrados de alguna manera con el quehacer artístico-cultural de nuestro país estemos conscientes del mismo, sino también cómo aproximar a estas entidades externas a esta propuesta. Bueno, de distintas maneras. Decir primero que, bueno, este es un esfuerzo de la Universidad Iberoamericana, donde César ha establecido el primer espacio propiamente dedicado a los estudios de la diplomacia cultural. Recordar que algunos de los autores han sido agregados culturales. Está el maestro Antonio Tenorio, quien lo fue en Chile, el maestro Héctor Orestes, que lo estuvo en Hungría, entre otros lugares. También tenemos la participación de Eduardo Cruz Vázquez, que estuvo en Colombia. En fin, ha convocado a una generación que salimos más o menos al mismo tiempo, en un momento en el que México recuperó esta tradición por la cual invitaba a escritores y a personalidades de la cultura a ocupar los puestos de agregados culturales. En la tradición de Reyes, en la tradición, en la mejor tradición ¿no? mexicana. ¿Qué sigue? Sigue seguir debatiendo. Sigue, dar uno de los debates fundamentales que en los últimos años no le hemos dado en relación a cómo podemos profesionalizar al diplomático cultural. Cómo podemos incorporarlo formalmente al servicio exterior de carrera y reconocer que en este ámbito de la diplomacia cultural se requieren especialistas, como se requieren para la economía o para el comercio o para los temas de seguridad. El tema de la cultura es un tema, a fin de cuentas, de seguridad nacional, porque él depende de la manera en que nos ven en el resto del mundo. Y que lo es para otros países. Claro. Estados Unidos, su cinematografía es un tema cultural y tiene prácticamente un embajador solamente en cinematografía. ¿Y qué decir de Francia? ¿No? Claro. ¿Y qué sigue también? Bueno, pues sigue repensar cómo vamos a presentarnos ante el mundo en el siglo XXI. No hemos renovado el discurso de cómo nos queremos presentar ante los otros desde hace muchos años. Las grandes exposiciones que el maestro Fernando Gamboa creó a mediados del siglo XX, que explicaban a México a partir de 3 tradiciones, la prehispánica, la colonial y la independiente, sigue siendo la misma manera en que nos presentamos, y lo vimos con motivo del Bicentenario. Es decir, no hemos cambiado, pero hay otro México. Hay un México con 40 millones de mexicanos en el extranjero. Hay un México de talentosísimos mexicanos viviendo en todas partes del mundo, dirigiendo orquestas, siendo bailarines principales de agrupaciones dancísticas, etcétera, etcétera. Hay un México cosmopolita, diverso, múltiple, digital, fuera de nuestro país, que no acaba de ser engarzado en un nuevo discurso cultural para presentarnos al exterior. El debate está abierto, la Cancillería ha estado siempre abierta a este debate, y yo creo que es un buen momento aprovechar la publicación de este libro para retomar la importancia que tiene para México la diplomacia cultural. Perfecto, pues suena
bastante seductor acercarse a estos diferentes ensayos a propósito de los últimos años de lo que ha ocurrido en la cultura en México. Y además, a mí me gusta mucho recalcar esto de la importancia de lo cultural. Cuando uno platica con las diferentes delegaciones de agregados culturales de otras embajadas, en verdad los presupuestos para cultura siempre son reducidos incluso en el ejercicio exterior. Pero te tocó a ti, Edgardo, cuando China fue el país invitado de honor al Festival Internacional Cervantino. Formaba parte de una estrategia, claro, no se dijo abiertamente, pero formaba parte de una estrategia que tenía que ver con Juegos Olímpicos, tenía que ver con la apertura hacia Occidente y con muchas otras cosas más, entre ellas el mercado económico en América Latina. Es decir, se conjuga todo eso para llegar a otro lugar, como la economía, como la cultura, como la diplomacia, ¿no? Así es. Pues ya lo estaremos invitando a la presentación. ¿Cuándo que será, no lo sabemos todavía, el libro está realmente salido del horno, pero será en unas semanas probablemente y les estaremos invitando. Haremos distintas, ¿no? Y queremos de verdad reactivar que es un debate fundamental para el futuro de nuestra cultura. Pues nos encanta la idea. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Edgardo, de verdad, por ustedes. venirlo a promocionar. Una nueva diplomacia cultural para México es un buen momento para que todos nos sumemos a esta reflexión y a este debate. Muchas gracias de nueva cuenta y estaremos al pendiente de las presentaciones. Y nosotros nos vamos a una pausa después del corte. Seguimos platicando, por supuesto, de este termómetro cultural en nuestro país, el diagnóstico de la salud de nuestro cine.